¿Qué tal? Buenas noches, les saluda José Lavado. El día de hoy vamos a hacer un nuevo tema, un tema muy interesante, muy importante para el curso de cirugía general. Y bueno, y el tema es abdomen. Las primeras partes que tenemos que conocer del abdomen son prácticamente la pared abdominal. Esta clase está compuesta por dos clases a la vez, ¿muy bien? Entonces vamos a hacer una por dos, una clase un poco extensa, pero de carácter muy explícito, que vamos a empezar con nuestro... Vamos a entrar acá, muy bien, ahora vamos a entrar a ver nuestros detalles de esta clase. Primero las paredes, ¿no? Hay que conocer las paredes, quiénes forman las paredes, listo, y recuerden que las paredes tienen límites, ¿no? Habrá un límite anterior, lateral, posterior, superior, inferior. Listo, recuerden que el límite superior es el diafragma. El diafragma es un músculo aplanado que separa por arriba tórax, abajo abdomen. Tenemos el límite posterior formado por músculos, el límite lateral formado por otros músculos, el límite anterior formado por otros músculos y el límite inferior por un estrecho que me separa la pelvis con el abdomen, que se llama el estrecho superior de la pelvis. Este estrecho superior de la pelvis, chicos, no es un límite tan preciso como el límite superior. El límite superior es un límite recontra preciso. En cambio acá no. Vamos a ver que en realidad no es tan preciso, solamente es algo representativo, pero en realidad hay estructuras pélvicas que se comparten con las estructuras abdominales y así viceversa. Bueno, y obviamente vamos a estudiar sus capas, ¿no? Piel, tejido subcutáneo, fascias y planos musculares. Irrigación de la pared abdominal, los puntos débiles de la pared abdominal. Evidentemente, hay puntos débiles y puntos dolorosos. Muy bien, que es casi nuestra última parte. Vamos a tener la división topográfica del abdomen, que está dividida en 9 cuadrantes. Y la proyección de los órganos intraabdominales. Listo, estos son nuestros 7 puntos, compuesta por casi 100 diapositivas, que equivale a 2 clases virtuales. Entonces empecemos. ¿Cómo es la inervación sensitiva de la pared abdominal, señores? La inervación sensitiva de la pared abdominal va a estar dada por unos nervios que están distribuidos entre las costillas, que se llaman los nervios intercostales. Muy bien, los nervios intercostales son un número de 11 nervios intercostales, ya que el doceavo no se le llama intercostal, se le llama nervio subcostal. Muy bien, son nervios intercostales que vienen de las raíces torácicas, de las divisiones anteriores torácicas, y obviamente viene desde el primero hasta el 12, ¿no? Ahora, ¿qué más? Pero ¿cómo saber qué nervio predomina en cada región, en cada espacio intercostal? Bueno, tenemos que tener planos de referencia. El primer plano de referencia superior viene a ser las mamilas, que obviamente esto es parte de tórax, ¿no? Pero hay que tenerlo como referencia. La raíz nerviosa que agarra parte de las mamilas, de los pezones, comprende a T4. Luego sigue T5, luego sigue T6, que miren ustedes, agarra a nivel del apéndice sifoides, que es este acá. Recuerden que este es el esternón, estos son los cartílagos costales. ¿Listo? Entonces acá está el manubrio del esternón, la escotadura yugular, aquí está el ángulo de Lewis, aquí está el ángulo esternal, aquí está el cuerpo del esternón, aquí está el apéndice o apófisis sifoides. Entonces a ese nivel la piel va a ser inervada por el sexto nervio intercostal. Otra forma de referencia es a través de la cicatriz umbilical. La cicatriz umbilical. Muy bien, recuerden que los nervios vienen de posterior a anterior. Posterior anterior es su recorrido. Y el nervio intercostal número 10 es quien inerva la región periumbilical. Y entonces pregunta de examen, eso señores siempre lo preguntan. ¿Quién inerva el espacio periumbilical? Nervio intercostal número 10. Muy bien, luego sigue T11, T12 y luego el hilo hipogástrico, que proviene de la raíz de L1. Eso es flexo lumbar. Bueno, chicos, entonces esa es la inervación sensitiva de la pared abdominal. Obviamente no, por arriba T10, T9, por abajo T10, T11. Y así vamos contando. Siguiente. Si sacamos la piel, ¿no? Que ya vimos que está inervada por los nervios intercostales, vamos a ver que luego la piel sigue el tejido celular subcutáneo y las fascias. Entonces vamos a tener acá dos tipos de fascias. La fascia de Camper, que equivale al tejido celular subcutáneo, que es la de acá, la amarilla. Y miren, sacamos acá, encontramos un poco fibroso y es de la fascia de Scarpa, una fascia más fibrótica. Por eso son las diferencias. Miren la fascia de Camper, hay gran cantidad de tejido celular adiposo,
y es vascular. Miren, hay vasos sanguíneos discurriendo por ahí. Muy bien, los vasos epigástricos superficiales discurren por ahí. En cambio, la fascia de Scarpa, que es la que tenemos acá, esta fascia de Scarpa, que es fibrótica, es avascular y carece de células adiposas. Muy bien, miren que esta fascia de Scarpa a veces se proyecta por acá como ligamento suspensorio del pene, en este caso. Muy bien, y luego de eso sigue nuestro plano aponeurótico formado que cubre nuestros músculos, en este caso abdominales. Muy bien, recuerden que aquí está el pectoral mayor y aquí está el serrato anterior. Muy bien, son musculitos que también se proyectan acá. Entonces el primer músculo tenemos que diferenciar que acá el plano muscular va a estar dividido en dos planos. En un plano que está en la región lateral y en un plano anterior, y es decir acá. Estos músculos de acá corresponden a los músculos anchos del abdomen que están en la región lateral. Músculos anchos del abdomen. Y los que están en la región anterior se le llaman los músculos largos del abdomen. Anterior largos del abdomen, lateral anchos del abdomen. Entonces vamos a empezar a conocer a los músculos anchos y sobre todo al músculo oblicuo lateral o mayor. Bien, el músculo oblicuo lateral o mayor es un músculo el más superficial de los anchos que se encuentra en la región lateral, y miren su fibra de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, lateral a medial. Bien, este músculo señores, miren, se viene a insertar desde arriba en la cara externa de las 8 últimas costillas. Muy bien, comparte inserciones musculares también con el gran serrato. ¿Listo? Luego desciende y miren cuáles son sus inserciones distales, bastantes. Miren, primero se inserta en el labio externo de la cresta ilíaca. Miren, es la cresta ilíaca que se inserta en su labio externo. Se inserta, miren, en la espina ilíaca antero superior. Y este músculo va a proyectarse también como ligamento inguinal una vez que llega a la espina ilíaca antero superior. Miren, este es el ligamento inguinal o ligamento de Poupart. Bien, esta es proyección del músculo oblicuo mayor. Si no existe el oblicuo mayor, no existe el ligamento inguinal y el ligamento de Poupart, el sentido de Thompson, son sinónimos de este ligamento. Muy bien, también va a originar otro ligamento que se llama el lacunar. Miren que está acá mi tirito, no lo vemos todavía. Y va a formar anillos, va a formar parte de un anillo que se llama el anillo superficial del conducto inguinal. Muy bien, que es este, a través de los pilares. Bien, medial, lateral y posterior, que ahorita vamos a ver. ¿Qué más hace este músculo? Va a formar la fascia externa, muy bien, que se llama fascia espermática externa o de Gallaudet, que es una fascia del cordón espermático. ¿Qué más? Se va a insertar acá, en el estuche de los rectos. Se va a insertar acá, en esta línea que se encuentra entre dos rectos, que se llama la línea alba, y forma la pared anterior del conducto inguinal. Entonces miren todas las estructuras, todas las relaciones que tiene el músculo oblicuo mayor. Muy bien, ¿quién inerva? El nervio intercostal de T7 a T12. ¿Cuáles son sus funciones? Todos estos músculos anchos y largos del abdomen lo que van a hacer es incrementar la presión intraabdominal. Van a hacer flexión y rotación del tronco y son músculos de la expiración accesoria. Muy bien, estos músculos, al aumentar la presión intraabdominal, ¿qué favorecen? En las mujeres favorecen el trabajo de parto, favorecen la micción, favorecen la defecación. Muy bien, entonces son músculos muy importantes que hay que tenerlo en cuenta. Dijimos que el oblicuo mayor formaba parte de lo que se le conoce como el anillo inguinal superficial, que es este de acá. Este anillo inguinal superficial va a tener límites formados por los músculos o ligamentos llamados pilares. Acá miren señores, tenemos el pilar medial que se inserta en la sínfisis del pubis. Tenemos acá el pilar lateral que se inserta en la espina del pubis, ¿ya? Y ahí vamos formando el anillo inguinal superficial. Y atrás, miren acá atrás, está el ligamento el pilar posterior o llamado ligamento de Coles. ¿Listo? Estos tres ligamentos provienen del músculo oblicuo mayor. Pero ¿cuál es la diferencia? Que homolateral, es decir, de un lado proviene el ligamento inguinal, proviene el pilar medial y el pilar lateral, pero el pilar posterior o de Coles no proviene del oblicuo mayor del mismo lado, sino proviene del contralateral, es decir, se entrecruzan. No sé si hay una imagen de eso, todavía no, vamos a ver si lo encontramos en un momento, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí, señores? ¿Qué más? Entonces también dijimos que proyectaba este ligamento, que es el ligamento lacunar, el ligamento inguinal o ligamento de Poupart, y a la vez este que es el lacunar o de Gimbernard. Muy bien, Gimbernard. ¿Listo? Este es el músculo recto que proyecta otro ligamento que se llama el ligamento de Henle. Luego lo vemos.
¿Qué más va a formar el músculo oblicuo mayor o lateral? Miren, este es el músculo... acá está la cresta ilíaca, miren, esta es la cresta ilíaca. ¿Listo? Esta es la cresta ilíaca acá también. Este es el oblicuo externo. Y acá por atrás encuentro el dorsal ancho. Muy bien, el dorsal ancho. Igual acá, ¿no? Oblicuo externo. Acá quién? Cresta ilíaca y acá el dorsal ancho. Miren, formé un triángulo. Un espacio triangular. Este triángulo se llama el triángulo de Petit. Este triángulo de Petit está formado como límites, como base, la cresta ilíaca. El vértice lo forma el dorsal ancho y el oblicuo mayor o externo. Miren, latissimus dorsi es igual a dorsal ancho, su nombre en latín. Entonces, ¿para qué me sirve este triángulo de Petit? Es un punto débil en el cual se pueden originar las hernias de Petit. Bien, las hernias de Petit pueden originarse del triángulo de Petit, y como uno de ellos límites es el oblicuo externo. Entonces miren la importancia de este músculo. Bien, las hernias de Petit son uno de los tipos de hernias lumbares. Son hernias muy infrecuentes. Acá en Perú son muy pocas las que se ven, pero en otros países no se sabe el por qué, pero sí son frecuentes. Por eso se detallan en los libros. Siguiente. Ahora vamos a ver al otro músculo. Miren el músculo oblicuo menor o oblicuo medial. Este músculo ya no va de arriba hacia abajo como el mayor, sino va de abajo hacia arriba. Miren, sus fibras va de abajo hacia arriba. Este músculo se inserta en el labio intermedio o intersticio de la cresta ilíaca. El otro se inserta en el labio externo, ¿cierto? Este se inserta en el intersticio del labio intermedio. Ahora, va como inserción distal. Miren, bueno, como inserción proximal, ¿no? U origen. Se inserta también en la parte de lo que es el ligamento inguinal, ¿no? Aquí está. Ligamento inguinal, se inserta en los 2/3 laterales del ligamento inguinal. Y sube para insertarse en las 4 últimas costillas. Ahora repetimos, en el oblicuo externo, donde se insertaba en las 8 últimas costillas. En el oblicuo interno, donde se insertaba ahora en las 4 últimas costillas. Y también en esta fascia, que se llama la fascia toracolumbar. Entonces se insertan las 4 últimas costillas, es decir, 9, 10, 11 y 12. ¿Y qué va a formar? Va a formar lo que se le llama el estuche de los rectos, que ahorita vamos a ver qué es eso. Va a formar parte del componente de la línea alba y va a formar un tendón que se llama el tendón conjunto, gracias a otro músculo que se encuentra debajo de él, que es el músculo transverso. El músculo transverso y el oblicuo menor forman un tendón que se llama el tendón conjunto. ¿Bien? Este músculo entonces está inervado de T5 a T12 por esos nervios intercostales. ¿Qué origina ahorita el oblicuo menor? Aparte del tendón conjunto que ya vimos, muy bien, ¿qué va a originar? Un músculo que va muy abajo y se va al cordón espermático. Y este músculo se le llama el músculo cremaster. Se le llama el músculo cremaster. Este músculo cremaster es el músculo que se va a encargar de elevar o descender al testículo. Cuando se contrae, evidentemente, eleva el testículo. Cuando se relaja, desciende el testículo. Y cuando se ve esa podría decirse, este acontecimiento, se ve de acuerdo a la temperatura del cuerpo, a la temperatura corporal del cuerpo con la temperatura del testículo, y una temperatura diferente. Cuando hay mucho frío en el ambiente, lo que tiene que hacer el testículo es acercarse al cuerpo para calentarse. Entonces el músculo se contrae y lo eleva. Y si al contrario hace mucho calor en el ambiente, el músculo se relaja para que el testículo se aleje del cuerpo. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué más? Pero también este músculo va a formar el límite de un cuadrilátero, que se llama el cuadrilátero de Greenfeld. ¿Para qué me sirve el cuadrilátero de Greenfeld? Es otro tipo de hernias lumbares, porque por ahí se puede originar las hernias de Greenfeld. ¿Bien? ¿Y cómo es el límite de este cuadrilátero? O sea, por 4 lados. El límite superior está formado por la 12ª costilla. ¿Bien? El límite inferior, miren, está formado acá por el oblicuo menor. ¿Bien? El oblicuo menor. El límite para este lado está formado por los músculos erectores de la columna. ¿Bien? Y acá arriba está formado, acá al otro lado, disculpen, está formado por el serrato menor posterior inferior. De tal manera que ahí tenemos nuestro cuadrilátero, ¿no es cierto? A ver, otra imagen acá no hay tampoco, ya bueno, acá nomás se ve esta imagen del cuadrilátero, denominado cuadrilátero de Greenfeld. ¿Bien? Y sus límites son sea costilla, músculos erectores de la columna, sobre todo el ilio costo cervical,
el oblicuo menor y acá el serrato menor postero inferior. Entonces el tendón conjunto es este de acá, formado por el oblicuo menor y atrás el músculo transverso. Ahora hablando del transverso, miren, este es el músculo transverso del abdomen. Este músculo transverso del abdomen se origina desde la fascia toracolumbar y se va y se origina en las 6 últimas costillas. 6 últimas costillas. Recuerden, el externo se insertaba en las 8 últimas costillas. El interno se insertaba en las 4 últimas costillas. Pero acá el transverso se inserta en las 6 últimas costillas. Muy bien, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Este se inserta en el labio interno de la cresta ilíaca. Se inserta también en el ligamento inguinal. Y va a formar acá lo que también se conoce como el estuche de los rectos, que es este de acá. ¿Listo? Entonces, a ver qué más me está faltando. Forma la línea alba, forma el tendón conjunto, forma un arco que es el arco transverso, que ahorita lo vamos a detallar. Forma una línea semilunar que se llama la línea de Spiegel. Creo que acá hay una imagen mejor, si luego la vemos. Lo inerva de T7 a T12 y el hilo hipogástrico. Y bueno, irrigada por estas arterias, ¿no? Ahora, a ver, miren. Yo acá tengo el transverso, ¿no? Acá tengo el transverso. Acá tengo el transverso. ¿Cierto? Muy bien. Miren, el transverso llega a chocar sus fibras con el músculo recto anterior del abdomen. Miren, este músculo, al respetar al recto, deja este repliegue, ¿no? Que tiene forma de semiluna. Y la línea que choca entre el recto y el transverso se llama la línea semilunar de Spiegel. Muy bien, la línea semilunar de Spiegel. Esta línea semilunar de Spiegel es muy importante porque por acá se pueden originar las hernias de Spiegel. ¿Sí? También es otro tipo de hernias que se pueden evidenciar acá. De la zona de transición entre el transverso y el borde lateral del recto. Esta es la línea semilunar de Spiegel. ¿Qué más queríamos hablar? A ver. Bueno, aquí está la línea Spiegel. Este es el estuche de los rectos, la cicatriz umbilical. Miren la función esfinteriana del anillo profundo de los músculos oblicuo menor y transverso. Miren, forma un esfínter prácticamente entre sus dos fibras. Miren, aquí está. Porque por ahí quien pasa el conducto deferente. Entonces cuando por ahí pasa el semen, lo que hace acá es contraerse para que dé dirección hacia su pasaje. Miren, es muy importante. Ya lo vimos. Ahora vamos a ver a los músculos largos del abdomen. Tenemos acá, como estrella de esto, al recto anterior del abdomen. Miren acá, miren esto, todo este músculo viene prácticamente de las cartílagos costales y se inserta acá en la espina del pubis. Miren acá, este es el músculo recto anterior, se inserta en la espina del pubis, espina y cuerpo del pubis. ¿Dónde se inserta arriba? ¿Dónde se origina? Se origina de los cartílagos costales, miren 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Se inserta también en el apéndice sifoides. Muy bien, o apófisis sifoides. ¿Qué características tiene este músculo? Que hace flexión del tronco, de la pelvis, es una aspiración accesorio e incrementa la presión intraabdominal como los otros mencionados. Este músculo tiene espacios acá tendinosos, 3 espacios tendinosos, que se le llaman las metámeras. Las metámeras. Por eso que en algunos físico-culturistas se notan los famosos coquitos, ¿verdad? Es porque este músculo separa a estas fibras musculares para darles mayor, ¿cómo decir la palabra? Mayor fuerza a este músculo. Muy bien, porque el lateral son 3, pero acá prácticamente es uno, que ahí vemos uno chiquito que ahorita la vamos a ver bien. Esto entonces se llaman las metámeras, son 3, en el cual divide el músculo en 4, ¿verdad? Para darle mayor resistencia, mayor fuerza al músculo. ¿Qué más? Miren que distalmente, o sea, es decir, a nivel del borde superior del cuerpo del pubis, este músculo proyecta un ligamento que se llama el ligamento de Henle. Y acá abajito, miren, este el músculo piramidal, acá también se veía, ¿no? Miren este de acá, este es el músculo piramidal, es un músculo rudimentario, pequeño, inconstante, que bueno, se origina desde el cuerpo del pubis, cara superior del pubis, y dicen que se va hacia el ombligo, ¿no? Dependiendo de la persona, yo creo, porque miren, acá solo llega hasta acá, pero dice que su frío llega hasta el ombligo. Pero termina en esto, que entre los dos rectos, es decir, se cae un recto y acá hay otro recto, miren, entre los dos está esta línea fibrótica que se llama la línea alba o también llamada línea blanca. Muy bien,
Entonces ahí está el músculo piramidal. ¿Listo? Entonces ahí lo tenemos. Ahora vamos a hablar de otro que se denomina el estuche de los rectos. El estuche de los rectos, señores, es un estuche ya que el músculo recto anterior del abdomen no posee fascia. Todos los demás músculos sí poseen fascias, pero el recto anterior del abdomen no posee fascia. Entonces necesita su fascia, y esa fascia que lo va a cubrir se llama el estuche de los rectos. ¿Bien? Entonces este estuche de los rectos va a estar cubierta anteriormente y posteriormente. Muy bien, entonces ¿qué más vamos a ver? Que este estuche de los rectos lo van a formar los músculos anchos del abdomen. Miren estos de acá. ¿Cuáles serían esos? Sería el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Esos tres forman el estuche de los rectos. Entonces, ¿qué más? Miren, cada músculo de estos anchos van a tener una fase anterior y una fase posterior. Una fase anterior y una fase posterior. Una anterior y una posterior. Muy bien. Acá también, miren, este es el néter. Tenemos acá que tiene una fase anterior, posterior, anterior y posterior. Vamos a tener una línea que se va a llamar, miren, este de acá, que se llama la línea arqueada o arcuata, o más conocida como el arco de Douglas. Así lo van a conocer ustedes, el arco de Douglas. Este arco de Douglas me va a dar un cambio, es decir, me va a dar una diferencia en este estuche de los rectos de acuerdo a si está por encima del arco de Douglas o por abajo del arco de Douglas. Muy bien, entonces, ¿cómo por encima del arco de Douglas? Evidentemente, miren ustedes, este es el recto, un corte transversal, este es el otro recto. Entonces, hoja anterior del estuche de los rectos está formada por las dos hojas del oblicuo externo y por la hoja anterior del oblicuo interno. En cambio, la hoja posterior del estuche de los rectos está formada por la hoja posterior del oblicuo menor y por las dos hojas del transverso. ¿Listo? Repetimos una vez más. El recto anterior del abdomen está dada por encima del arco de Douglas, por las dos hojas del oblicuo mayor y por la hoja anterior del oblicuo menor. En cambio, la hoja posterior del estuche de los rectos está formada por la hoja posterior del oblicuo menor y por las dos hojas del transverso. Detrás de todo esto encontramos otra fascia que se llama la fascia transversalis. ¿Listo? En cambio, ¿cómo es debajo del del arco de Douglas? ¿Cómo es debajo del arco de Douglas? Miren, no existe hoja posterior del estuche de los rectos para empezar. No existe hoja posterior del estuche de los rectos. Encima del arco de Douglas sí existe hoja posterior del estuche de los rectos. Abajo del arco de Douglas no existe hoja posterior. Y entonces, ¿qué pasó? Miren, aquí está la fascia del oblicuo externo, ¿no es cierto? Aquí está el oblicuo menor y mayor y sus 2, 4, 6 fascias. Las 6 fascias se van anterior. Acá eran 3 fascias anteriores, 3 fascias posteriores. Acá eran ahora 6 fascias y ya no hay ninguna fascia posterior. Directamente va a chocar con la fascia transversal. Igualito acá, miren ustedes, los planos de disección, estuche de los rectos, sigue fascia transversalis, y después de la fascia transversalis sería el peritoneo parietal. Bien, bueno, este es el músculo transverso, este es el oblicuo menor, recto, anterior, y este es el oblicuo mayor. ¿Listo? A ver, encima del arco de Douglas son 2 fascias del oblicuo externo y una fascia del oblicuo interno. ¿Cuántas son? 3 anteriores. Atrás está formado por una hoja posterior del oblicuo menor y las 2 hojas del transverso, que hay 3. Luego, que le sigue la fascia transversalis y por último el peritoneo parietal. En cambio, por abajo del arco de Douglas las 6 hojas se van anterior, no existe hoja posterior, entonces viene de frente la fascia transversalis y el peritoneo parietal. ¿Listo? Eso es. Bueno, a veces el estuche de los rectos, es decir, su contenido, que son los músculos rectos y el músculo piramidal, se pueden ver afectados, pero sobre todo el recto. Miren, a veces a las personas que comen bastante, a las personas que tienen sobrepeso u obesidad mórbida, ese músculo recto, miren, se llena de tejido celular subcutáneo
y puede tener un desprendimiento, y eso se le llama diastasis de los rectos. ¿Ven? Diastasis de los rectos por infiltración de tejido graso. ¿Cuál es el contenido entonces del estuche de los rectos? Miren, el recto, músculo piramidal y dos arterias, miren, la arteria epigástrica superior y la arteria epigástrica inferior en su anastomosis, y ahí se anastomosis. Bien, y también las ramas perforantes de los nervios interóseos, intercostales. Bien, el límite posterior, ¿qué encontramos ahí? También encontramos músculos como por ejemplo, encontramos a este músculo, este es el músculo denominado el músculo cuadrado lumbar, o también llamado cuadrado de los lomos. Este músculo se inserta en la apófisis transversa de las lumbares, se inserta en la cresta ilíaca y se inserta en la doceava costilla. Muy bien, este músculo desciende de la doceava costilla cuando se contrae, entonces es un músculo de la expiración accesoria. Encontramos acá también al psoas mayor, y por encima del psoas mayor encontramos al psoas menor. El psoas menor se inserta en la doceava vértebra torácica y baja para insertarse en la eminencia iliopectínea. En cambio el psoas mayor se inserta en todas las vértebras lumbares, cuerpos vertebrales de todas las lumbares, baja, miren, cruza el ligamento inguinal y se encuentra con este músculo que es el músculo ilíaco. Ambos se fusionan y se insertan en el trocánter menor, ¿no? Centro del principal flexor del muslo. Muy bien, entonces tenemos, si saben, cuadrado lumbar, psoas menor, mayor e ilíaco. Otra vez miren, el psoas menor, mayor, cuadrado de los lomos y el ilíaco, ¿no? Esas son las inserciones. Otra vez las inserciones del cuadrado de los lomos, ya lo hablamos, el ilíaco también. Y ahora vamos a encontrar el límite superior, que ahí está formado por el músculo diafragma. Este músculo sí es muy importante. No sé en realidad cómo lo habrán detallado en las clases de pelvis, disculpen, en la clase de tórax, pero definitivamente lo tenemos que volver a mencionar. Miren, tiene porciones. Muy bien, el músculo tiene forma de paracaída y tiene porciones. Tiene una porción external, es decir, se inserta ¿dónde? En el esternón, muy bien, en el cual miren, se inserta en la apófisis sifoides y hoja posterior del estuche de los rectos, al tendón central. Tiene espacios esternocostales, muy bien, en el cual el que es retrosifoideo, muy bien, es decir, atrás, miren este que es el retrosifoideo, ahí a veces se originan unas hernias que se llaman las hernias de Morgagni. Muy bien, y hay otro espacio que se llama el sifocondrocostal, donde ahí se llama el espacio de Larrey, ¿no? Que generalmente están cerrados por tejidos conectivos, ¿no? Por tejido conectivo. A estos espacios a veces pasan los vasos epigástricos superficiales y vasos linfáticos. Muy bien, entonces aquí también el agujero de Morgagni lateral, ¿no? Y al centro se pueden originar las hernias de Morgagni también. Además se inserta el diafragma, también tiene su porción costal. Estos se insertan ¿en dónde? En los cartílagos costales 7, 8, 9. Pero se insertan también en las costillas 10, 11 y 12. Muy bien. Entonces ahí también se inserta el músculo diafragma. Este músculo diafragma tiene, miren, periféricamente es muscular. Aquí también periféricamente es muscular. Y centralmente es tendinoso. Muy bien, centralmente es tendinoso. Donde ahí hay hiatos, hay tres grandes hiatos. Miren que en el centro tendinoso solamente encontramos un hiato, que es el hiato de la vena cava inferior. Muy bien, ya donde está periféricamente los músculos está el hiato esofágico y el hiato aórtico. Muy bien. Este músculo también origina ligamentos, que se llaman los ligamentos arqueados. Tendremos el ligamento arqueado medial y lateral. ¿Cuáles son? Estos de acá. Este es el ligamento arqueado medial, este es el ligamento arqueado lateral. Ligamento arqueado medial y lateral. En el medial, miren, ¿quién pasa? El músculo psoas mayor. Y en el lateral, ¿quién pasa? El músculo cuadrado lumbar o de los lomos. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, y acá también vamos a tener un triángulo que se llama el triángulo lumbocostal. Muy bien, que está formado acá, miren, este es el triángulo lumbocostal. Acá también el triángulo lumbocostal. Miren que dice acá, son fascículos lumbares, ligamento arqueado lateral y origen del músculo transverso. Sí, miren, acá está el músculo transverso, origen del músculo transverso. Generalmente están cerrados por pleuras y peritoneo. Y bueno, cuando hay hernias, se origina una hernia por este lado, generalmente es más frecuente en el lado izquierdo, se llaman las hernias de Bogdalek. Miren que están acá, ¿no? Las hernias de Bogdalek.
¿Listo? Entonces eso es donde se origina en el triángulo lumbocostal. Muy bien, que tenemos como límite acá el ligamento arqueado lateral, muy bien, y el músculo transverso. Porción lumbar. Miren, acá está formado por los pilares, los famosos pilares. Tenemos pilar derecho y tenemos pilar izquierdo. Miren, estos pilares, miren, vimos que el pilar derecho inserta en la cara anterior de L1, L2 y discos intervertebrales. Miren, este es el derecho. Y el izquierdo es este de acá. Bien. El derecho se inserta, el derecho se inserta de L1 a L4. Muy bien. Y el izquierdo se inserta de L1 a L2. Miren que acá forman como un 8, ¿no? Así. En el cual miren, acá está el hiato esofágico, donde se van a formar los pilares, y acá ya formados los pilares está el hiato aórtico. Bien. Entonces tenemos lugares donde se originan tenemos proyecciones vertebrales donde se originan estos hiatos. A nivel de T8 siempre se va a encontrar el hiato de la vena cava inferior. A nivel de T10 se va a encontrar siempre el hiato esofágico. A nivel de T12 se encontrará siempre el hiato aórtico. Muy bien, ¿quién pasa por el hiato de la vena cava inferior? Pasa la vena cava inferior y el nervio frénico derecho. Muy bien, por el espacio de Morgagni generalmente pasan los vasos epigástricos. Muy bien, por el hiato esofágico pasa el esófago, pasa el nervio vago anterior, el nervio vago posterior, muy bien, y por el hiato aórtico, miren, pasa la aorta, pasa el conducto torácico ahí de verde, y a veces pueden pasar parte del sistema ácidos, muy bien, parte del sistema ácido. Miren cómo se llama este triángulo. Este es el triángulo lumbocostal, ¿no? ¿Y qué músculo será este? Transverso del abdomen. Bien, transverso, y acá está el cuadrado y acá está el psoas mayor. Bien, seguimos. A veces hay hernias, miren estas hernias que son congénitas, generalmente, ¿no? Un defecto del músculo que hace que los intestinos suban, ya que tienen mayor presión que la presión intratorácica. Muy bien, y el límite inferior, miren chicos, está formado por el estrecho superior de la pelvis. El estrecho superior de la pelvis, miren, tiene como límites el promontorio, las alas del sacro, la línea arqueada, la eminencia ilopectínea, la cresta pectínea, la espina del pubis y la sínfisis del pubis, ¿no? Todo esto forma lo que es el estrecho superior de la pelvis, que tiene forma ovalada en la mujer y forma de corazón en el hombre. La irrigación superficial de la pared anterior del abdomen está dada por las arterias epigástricas superficiales. La arteria epigástrica superficial o subcutánea abdominal, rama de la femoral común. Está dada acá también por la arteria circunfleja ilíaca superficial, rama de la femoral común. Y las pudenas externas superficiales, rama de la femoral común. Bien, ramas de las femorales comunes salen las vasos superficiales del abdomen, no los profundos. En cambio, la irrigación profunda, acá salen de las arterias ilíaca externa. Muy bien, esta es la arteria ilíaca externa, luego baja como femoral común. Y acá sale, miren, la arteria epigástrica inferior, miren, que se anastomosa acá arriba con la arteria epigástrica superior. Sale la circunfleja ilíaca profunda. Y por ahí también vienen las arterias intercostales, acá, intercostales posteriores. Muy bien, a ver qué tenemos acá, irrigación de la pared posterior. Miren chicos, esta es la arteria aorta abdominal, este es el tronco celíaco, estas arterias renales, acá salen las arterias lumbares. Y miren, por acá están saliendo las arterias intercostales posteriores. Muy bien, esta es la arteria ilíaca común, interna y externa. Y acá está originándose la arteria epigástrica inferior. Entonces acá hay una anastomosis en el estuche de los rectos. Una anastomosis desde la subclavia, que es esta, a la ilíaca externa. ¿A través de cómo y quiénes? Miren que la subclavia viene de la arteria mamaria interna o torácica medial. Esta arteria mamaria interna o torácica medial se divide en dos. En una arteria que irriga el diafragma que se llama la tóraco-frénica o músculo-frénica, que es lateral, y la que se hace central, ¿no? Porque tiene que irse lateral ya que el músculo está más periférico, porque el centro es tendinoso, ¿no? Y central se va a una arteria que se llama la epigástrica superior y se introduce al estuche de los rectos. Por abajo, una rama de la ilíaca externa es la arteria epigástrica inferior, que es anastomosa a nivel, dicen los textos, a nivel del ombligo, ¿no? Dentro del estuche de los rectos, ¿no? De tal manera que hay una anastomosis del cuello con el pelvis. El drenaje venoso, bueno, acá lo tienen, ¿no? Como este drenaje venoso va de lateral a medial, ¿no? Algunos discurren por la fascia de Camper.
Inervación y... Ay, ¿a quién inerva el músculo diafragma? Eso es fácil, ¿no? Ya lo saben, el nervio frénico, muy bien, el nervio frénico que viene de C3, C4 y C5. Viene del plexo cervical profundo. ¿Bien? Ahora, ¿qué más? Vamos a analizar los puntos débiles del abdomen. Puntos débiles del abdomen van a ser puntos por donde se pueden originar hernias. Y hemos conocido algunas. Vamos a ver que en el conducto inguinal pueden aparecer hernias inguinales directas, indirectas o mixtas. Vamos a ver el conducto femoral, donde pueden originarse las hernias femorales o crurales. De la cicatriz umbilical se pueden originar las hernias umbilicales. Dijimos que la línea semilunar de Spiegel se originan las hernias de Spiegel. Y la línea alba, miren, esa línea alba o blanca donde estaban los dos rectos, al centro, ahí se pueden originar las hernias epigástricas. Y el diafragma podemos seguir las siguientes, ¿no? Si hablamos del mismo diafragma, son hernias diafragmáticas. Si hablamos del hiato esofágico, son hernias hiatales. Si hablamos de partes de inserciones del diafragma, podemos ver que del hiato de Morgagni están las hernias de Morgagni. Y si hablamos del triángulo lumbocostal, están las hernias de Bobbitt-Allen. De hernias lumbares, teníamos como del triángulo de Petit, salen las hernias de Petit. Y el cuadrilátero de Grünfeld formaban las hernias de Grünfeld. Entonces, ¿esta cuál será? Esta acá será una hernia epigástrica, ¿verdad? Esta será una hernia umbilical. Esta será la hernia de Spiegel. Y esta será una hernia inguinal. ¿Listo? Hay que proyectarnos así. Entonces vamos a hablar ahorita del conducto inguinal, señores. El conducto inguinal es un conducto que tiene una puerta de entrada y de salida. La de entrada está dada por esto, acá está por esto, que se llama el anillo inguinal profundo, que miren siempre se proyecta, lo proyectamos porque ahí abajo está la arteria femoral o arriba la arteria ilíaca externa, y se proyecta acá afuera como el anillo inguinal superficial. ¿Qué pasa por ahí? Así a simple vista, cordón espermático. Bien, el conducto inguinal es el cordón espermático en el hombre. En cambio, la mujer pasa el ligamento redondo del útero. Bueno, tiene paredes, ¿verdad? Tiene paredes. Hay que conocer las paredes. La pared anterior está formada por la fascia del oblicuo lateral o externo. Miren, este es el oblicuo externo. Esta es su fascia, ¿no es cierto? Entonces acá viene forma la pared anterior. Esta es la pared anterior, miren, la fascia del oblicuo externo. Y aquí está el conducto, miren, este es el anillo inguinal superficial. Este es el cordón espermático, miren, ¿no? Miren, este es el cordón espermático, ¿no? ¿Qué más? Pared posterior. La pared posterior va a estar formada por la fascia transversalis. Miren, todo lo de azul corresponde a la fascia transversalis. Bien, también se le llama fascia endoabdominal, pero más conocida como fascia transversalis. Muy bien. Estas son las características de la fascia transversalis. Ligamentos que refuerzan la fascia transversalis. Transversalius, le han puesto, ¿no? Transversalis. Este es el ligamento inguinal. Este es el ligamento de Henle. Este es el ligamento lacunar de Gimbernard. Por acá adentro estaría el ligamento de Cooper o pectíneo. Y la fascia de Hesselbach, que proviene de la fascia transversalis, también es muy importante. La pared inferior está formada por el ligamento inguinal o ligamento de Pupar. O sea, ese es el piso del conducto inguinal, ¿no? Entonces, el piso del conducto inguinal lo forma el ligamento inguinal. Pared superior está formada por el tendón conjunto. Ahí está, miren. El tendón conjunto formado por el músculo oblicuo interno y transverso. ¿Listo? De la fascia endoabdominal, o transversales. Y ahora vamos a ver un triángulo. Un triángulo muy importante porque de ahí se originan hernias, que son las hernias inguinales. Y me va a definir si son hernias inguinales directas o indirectas. El triángulo es un triángulo muy conocido, no se olviden este nombre, es el triángulo de Hesselbach. Ahí mi triángulo. Acá también está mi triángulo. Que lo podemos ver acá de antero-posterior o postero-anterior, ¿no? Esta es una vista postero-anterior y esta es una vista antero-posterior. Antero-posterior. Acá, chicos, sus límites son fáciles, miren. El borde lateral del recto anterior del abdomen, el borde medial de los vasos epigástricos inferiores y como piso el ligamento inguinal. Este es el triángulo de Hesselbach. Toda hernia que se origina dentro del triángulo de Hesselbach, son tipos de hernias inguinales directas. Hernias inguinales directas. Y todo lo que sale por fuera del triángulo de Hesselbach son hernias inguinales indirectas. ¿Sí? Hernias inguinales indirectas. Las directas ocurren generalmente en adultos mayores. En cambio, las indirectas son generalmente congénitas. ¿Sí? Para que sepan otra diferencia.
El anillo inguinal profundo, que es este de acá, miren, está muy relacionado con las fascias transversales. Y lo que cubre ese anillo se llama ligamento de Hesselbach. Entonces acá tenemos una imagen de un texto clásico. Muy bien. Aquí están los vasos epigástricos inferiores, recto anterior del abdomen, mente inguinal. Este es el triángulo de Hesselbach. Muy bien, este es el cordón espermático. Aquí miren, como este es el triángulo, estas son las hernias directas. Y lo que sale por el anillo inguinal profundo, generalmente son las hernias indirectas. Y miren, este es el famoso contenido, ¿no? El cordón espermático. Miren, cordón espermático. Pues el cordón espermático está constituido por bastantes elementos. Muy general es decir cordón espermático. Para empezar, la estructura más importante y central, la más profunda, es el conducto deferente. Recuerden que por ahí pasan los espermatozoides activados y móviles, maduros y móviles. Hay arterias también. Está la arteria espermática o testicular, rama de la aorta. Está la arteria funicular o cremasteriana, que es rama de la epigástrica inferior. Y está la arteria deferencial, que es rama de la vesical inferior. Venas, encontraremos un plexo venoso que se llama el plexo venoso pampiniforme. Encontraremos también la vena espermática izquierda, que viene de la vena renal izquierda, y la vena espermática derecha, que viene de la vena cava inferior. Nervios. ¿Qué nervios? Encontraremos el nervio inguinal, la rama genital del génito femoral, y recuerden que como músculo encontramos acá el músculo cremaster, que proviene del oblicuo menor o medial. ¿Listo? Entonces aquí están los nervios del conducto inguinal. ¿Quién dijimos que era? Miren, el inguinal. ¿Dónde está el hilo inguinal? Este es el hilo inguinal, ¿verdad? Ahí está el hilo inguinal pasando por el conducto inguinal, ya que es contenido del cordón espermático. Este es el músculo cremaster, miren, ahí encimita está pasando. Por abajo arriba siempre el hilo inguinal está el hilo hipogástrico, pero no tiene nada que ver acá. Bien, y también hay otro nervio, ¿no? Que es el nervio génito femoral, ¿no? Que está más pegado al cordón. Entonces el cordón espermático tiene tres fascias. Una fascia espermática externa, interna, y hacia atrás está el músculo cremaster. Entonces esto es fácil. ¿A quién pertenece el músculo cremaster? Al oblicuo menor. ¿A quién pertenece la fascia espermática externa? Al oblicuo mayor. ¿Y a quién pertenece la fascia espermática interna? A la fascia transversal. Entonces ahí están los tipos de hernias, miren. Mixtas cuando ocurren los dos, ¿no? Se le llaman hernias en pantalón o mixtas. Ahí están las hernias inguinales directas. Hernias inguinales, ¿no? Ahí están las hernias como es. ¿Qué es la hernia? Es un contenido, es cuando algo se sale de su lugar. En este caso, ¿qué se sale acá? Se le sale el epiplon y se le sale los intestinos. Muy bien, pues generalmente intestinos delgados. Bien, entonces esas son las hernias. ¿Qué más? Entonces recuerden que el conducto inguinal tenía... El conducto inguinal es una proyección del conducto peritoneal vaginal. Muy bien, y por ahí recuerden que el testículo antes era un órgano retroperitoneal. El testículo era un órgano retroperitoneal en el cual venía desde la región retroperitoneal al testículo. Y ese conducto se llama conducto peritoneal vaginal. Muy bien. Esta una hernia que se puede estrangular, ¿no? Y cuando se estrangula con el tiempo se necrosa. Vamos a tener un cuadrilátero miopectíneo de Frochot. Algunos dicen Frochot, ¿no? O Frochau, ¿no? Yo le digo Frochot, los autores también dicen Frochot. En el cual, miren, tiene como límites pinna ilíaca antero superior. Miren, abajo, acá, eminencia iliopectínea. Muy bien. De la eminencia iliopectínea parte una línea también, tanto transversal como vertical. Y 1 centímetro me voy desde la espina ilíaca antero superior. Y acá parto también una vertical. Y de esa espina una transversal. De tal manera que acá tengo un cuadrilátero, en el cual, miren, ahí está abierto. Aquí puedo encontrar tres tipos de hernias: inguinales directas, indirectas y femorales también, o crurales. Entonces recordemos muy bien que este es el anillo femoral. Ahí dice no ring femoral, este es el anillo femoral. Esta es la vena, esta es la arteria, este es el anillo, ¿no? Donde acá pueden originarse las hernias femorales o crurales. Miren, este es el intestino y puede pasar ahí por el anillo femoral. Listo, ahora vamos a otro tema.